amores, bienvenidos una vez más a mi canal y a un video más de su sección Viviendo en Alemania, donde cada viernes hablamos sobre un tema de la vida en Alemania. El día de hoy les tengo un tema sobre el idioma. ¿Cuántos idiomas alemanes existen? Es algo un poquito contradictorio, pero no. Van a ver entonces a continuación. Empezamos. Pues bien, mis amores, normalmente las personas que no viven en Alemania o que no conocen el país, pues normalmente suelen creer o pensar que el único idioma alemán que existe es el alemán que se habla en Alemania. Y no es así. Eso yo tampoco lo sabía antes de venir a vivir aquí, porque realmente no era un país que a mí me llamara la atención antes de yo venir a vivir aquí. Y no sabía tanto al respecto, y espero que ustedes que me estén mirando también posiblemente tengan la misma situación y la curiosidad y saber entonces de qué se trata esto. Bueno, pues nada, voy a empezar diciéndoles entonces que, a diferencia de lo que muchas personas piensan, el idioma alemán no es difícil, no es realmente complicado como otras personas pueden pensar, y proviene de una raíz general del latín, de donde proviene también el español, el francés, el alemán y el inglés. O sea, estos cuatro idiomas provienen de, a su vez, de lo que es en realidad el latín en parte. Aunque también, por ejemplo, tiene unas mezclas de otros idiomas. ¿Y por qué se da esto? Bueno, porque el alfabeto que se suele utilizar para los tres, esos idiomas son similares. No exactamente iguales, pero similares. De hecho, incluso palabras que solemos utilizar en alemán son las mismas que se usan, por ejemplo, en inglés, y también las mismas que se usan también en parte del idioma español. Ajá, aunque ustedes no lo sepan. Y resulta que la única diferencia que en el idioma alemán, cuando es una palabra que se escribe igual que el inglés, se pronuncia de una manera un poquito diferente. Más que nada, básicamente se pronuncia exactamente como se escribe. Ejemplo, la palabra finger, que es dedo. Finger se dice finger en alemán, se escribe así en inglés, pero en inglés se dice un poquito más americanizado, finger. ¿Entienden? Entonces, pero es lo mismo. Por ejemplo, la palabra ring, que es anillo, se dice exactamente tal y como la están escuchando o como se escribe ring. Y enfatiza mucho lo que es la finalidad de las palabras. Si termina con G, si termina, por ejemplo, con D o lo que sea, enfatiza esa finalización de la palabra. Entonces, es más o menos la diferencia que puede haber. Además, también de que tenemos unas 3 letras, o mejor dicho, son 4, que no se encuentran en ninguno de esos otros 3 idiomas, que es la doble S, que también se suele escribir, bueno, yo le voy a estar dejando un ejemplo por aquí, se escribe de las 2 maneras. En el lenguaje alemán antiguo se solía escribir así, que yo no sé cómo se llama esta palabra, esa letra en español, y en el idioma alemán moderno se puede sustituir esa por la doble S, por ejemplo, como la palabra Fußball, que es fútbol. Entonces, teniendo en cuenta ya y sabiendo de antemano que realmente no es que el idioma sea complicado, sino que es que no lo conocemos del todo. Aparte de eso, tenemos 3 vocales que no son comunes o no se utilizan en ninguno de los otros 3 idiomas, que es lo que hace particular el idioma entonces alemán, que es la letra A con doble punto arriba, que se pronuncia como E, como una E, como larguita, no como la E normal, con la boca más abierta, sino como una ¿no? Tenemos la palabra O con la letra O con 2 puntos arriba, que de nuevo se pronuncia de igual manera como como una poniendo la boca como con forma de O. Y la letra U con 2 puntos arriba, que en español, por ejemplo, se suele mucho utilizar también, pero tiene otra finalidad, como por ejemplo en la palabra, creo que antigüedad, bilingüe, por ejemplo. O sea, cuando la U se va a mencionar y no se va a quedar muda, como por ejemplo en el apellido Domínguez, que se escribe con U, aunque modernamente también lo suelen escribir ya actualmente sin U, y no le ponen los 2 puntos, significa que la U no suena, pero si marcamos los 2 puntos de la U, entonces significa que la palabra, como por ejemplo la palabra Higüey, que es una ciudad en República Dominicana, entonces eso significaría que se menciona esa U en ese sentido. Entonces, se parecen, no es que son del todo diferentes, no es que es algo completamente distinto. Hay una que otra vocal diferente, pero no es nada del otro mundo. Y la pronunciación del alemán es sencilla, realmente, mis señores. Se pronuncia tal cual usted lo lee, más o menos, básicamente. O sea, usted lo va leyendo y lo va mencionando igual. No es como el inglés, que una A se dice A, que una... No. En el alemán se lee exactamente como usted lo esté mirando, ¿no? Eso. Pero ¿qué pasa? Que aparte del alemán básico o Hochdeutsch, como se llama, o alto alemán, que es el alemán que se habla, por ejemplo, en las escuelas, en la televisión, o el alemán culto, llamémosle,
Que en español, por ejemplo, el español es un poquito diferente, no tanto así. No podríamos decir, por ejemplo, que el español alto, por poner una comparación o similitud con el alemán, sería el que se habla en España, o sería el que se habla en América Latina, o el español latino. O sea, no podríamos decir eso en el idioma alemán, español, no es lo mismo que en el alemán, pero en el idioma alemán existe lo que es el alto alemán, y es lo que se habla en Alemania en los diferentes medios de comunicación. Es un alemán más culto, más claro, más pulido, que normalmente prácticamente todo el mundo puede entender. ¿Ok? Hasta ahí vamos muy bien. Pero ¿qué pasa? Que hay otros países, aparte de Alemania, donde también se habla alemán, como partes de Suiza, la parte alemana suiza, que hablan alemán y hablan un alemán suizo, y exactamente se llama así, Schweizerdeutsch, o sea, alemán suizo, porque específicamente tiene muchísimas variaciones que prácticamente, si usted lo escucha, ambos idiomas, el alemán alto y el alemán suizo, sin hablar ninguno de los dos, va a pensar que son dos idiomas completamente diferentes, y es por la pronunciación y la utilización de diferentes palabras, o llaman a una cosa de una forma distinta y usted va a pensar que es otro idioma distinto, pero no, es alemán. Además también está el alemán que se habla en Austria, que es el alemán austríaco, y es completamente diferente al alemán suizo y al alemán alto que se habla en Alemania. Entonces, de igual manera, el holandés no es alemán, pero comparte ciertas palabras de lo que es el alemán. Y si usted habla alemán alto, por ejemplo, usted puede entender el holandés con facilidad. Por ejemplo, yo entiendo un holandés cuando me habla, o cuando alguien habla en holandés en la televisión o lo que sea, yo lo entiendo, porque hay muchas palabras que son similares. Y como yo lo que estudié de forma básica fue el alemán alto en la escuela, pues entonces entiendo lo que me está queriendo decir, y más o menos uno una cosa con la otra. Bien, sabiendo todo eso, que quizás ustedes hasta este punto del video no lo sabían, pues bueno, por eso me pareció interesante entonces hacer este video. Aparte de esos tres grupos, también se habla alemán en el país de Liechtenstein, que es un país, estado, principado o algo así por el estilo. Pero bueno, en fin, yo creo que ustedes ni siquiera lo conocen mucho ese país, pero es un país y yo creo que tiene un príncipe o algo así por el estilo. Bueno, no voy a adelantarme mucho en ese sentido. Aparte de esos tres idiomas del alemán o variaciones del alemán, del que se habla en Suiza, en Alemania y en Austria, además de eso, dentro de Alemania, y aquí me voy a concentrar en lo que es el alemán dentro de Alemania, aparte del alemán alto, tenemos más de 100 dialectos diferentes. Ay, sí. Algo parecido, para que me puedan entender, como que en España se habla español de la forma básica, pero en diferentes estados se habla también otro idioma o dialecto interno. Por ejemplo, como hablan el vasco, como hablan catalán, como hablan, ¿no? Y así por el estilo. Pues en Alemania igualito. Pero no es tan grave, o no es tan marcada la diferencia totalmente del español, como por ejemplo el catalán con el español. Si yo escucho a una persona hablando en catalán, yo no entiendo nada. O sea, que no tiene muchísimo que ver con el español. O sea, es un dialecto dentro de España como tal, pero es un poquito mucho tal vez divorciado de lo que es el español. Y en este punto estoy hablando simple y llanamente por oído, porque yo no entiendo lo más mínimo de catalán, así es que simple y llanamente por oído. Pero en Alemania tenemos dialectos. Por ejemplo, cada ciudad o pueblo, Alemania está constituido por 16 estados, que son los que componen estados federados, que componen Alemania como tal en la actualidad. Pero ¿qué pasa? ¿Cuál es el problema? Que Alemania no es, o sea, Alemania como tal, vamos a hablar de la historia de Alemania en otro video, en otro momento, pero un poquito para que entiendan entonces el origen de estas diferencias de dialectos. Alemania como nación actual, con el nombre de Alemania, es nueva, o sea, relativamente nueva. Entonces, anteriormente estos terrenos ya estaban ocupados desde hace, ¿no? Yo creo que desde la edad de piedra, porque incluso se han llegado a encontrar fósiles. Bueno, de hecho, el hombre de Neandertal se encontró en unas cuevas aquí en Alemania, y Neandertal es un nombre alemán. Entonces ya ustedes se pueden imaginar. Lo que quiero decir con eso es que estaba poblado por otras personas ya antes. Además, también en la Edad Media se dieron entonces, habían muchos reinos, pequeños reinos y ciudades, por ejemplo, reino de Sachsen, que hoy en día es un estado de Alemania. Y tenían su dialecto o su idioma también. Entonces, cuando luego se fueron uniendo más y más las ciudades y los reinados, y se casaban una princesa con el otro para unir lo que eran reinados aquí y allá, en la actualidad entonces, luego ya cuando se unificó lo que era el idioma nacional, que se eligió entonces el alemán, de todas maneras, todos hablan alemán, pero esas diferentes ciudades se quedaron entonces con remanencias de ese dialecto que hablaban en la antigüedad.
Entonces, esa es la razón. Por ejemplo, en los dialectos más conocidos que se pueden distinguir son, por ejemplo, el Sächsisch o Sachsen, o el idioma de Sachsen, que es de donde provienen, por ejemplo, mi suegro. Por esa razón también él habla un poquito distinto, bueno, hablaba un poquito diferente. Y en un inicio, cuando yo conocí a mis suegros, me dio un poquito de problemas empezar a entenderlo, porque tiene un dialecto bastante marcado. Entonces, es un dialecto, por ejemplo, bastante marcado. También tenemos el Bayern, o el idioma de Bavaria, que es también bastante característico. O sea, yo que hablo alemán, reconozco enseguida de dónde viene cada persona cuando me habla, por eso, porque es muy marcado. O sea, si ya conoces el idioma, te das cuenta rápido de dónde es el dialecto, si es de Austria, si es suizo, si es de Bayern. Por ejemplo, la gente de Bayern habla muy parecido a los suizos. Entonces, es un dialecto muy particular. Por ejemplo, las personas del medio de Alemania, más o menos, se suele hablar mucho lo que se conoce como Plattdeutsch, se llama, o alemán plano, le llaman Plattdeutsch, y así por el estilo. Por ejemplo, en la zona donde yo vivo en la zona de Hohenlohe, y se conoce también como la zona de Schwäbisch Land, así le pueden conocer también, y se suele hablar Schwäbisch. Así le llaman, por lo que es la zona. Entonces, hablamos también un tipo de dialecto también un poquito distinto, pero de igual manera yo los entiendo. Pero a modo básico, mis amores, en las escuelas lo que se enseña es alemán alto o Hochdeutsch. O sea, eso es lo que todo el mundo aprende en todas las escuelas, pero ¿qué pasa? Que todo el mundo en la calle y en su casa, y dependiendo de su región, habla su dialecto. Para ponerle, por ejemplo, un ejemplo, valga la redundancia, lo que son albóndigas. Albóndigas, en alemán, por ejemplo, en mi zona le conocemos, y les voy a estar dejando siempre la palabra por ahí. Albóndigas en mi zona se le conoce como frikadelle. Pero también, por ejemplo, se le conocen en Berlín, por ejemplo, como Buletten. Entonces, si eres nuevo y estás aprendiendo el alemán recientemente y, por ejemplo, te habla una persona de otra zona, probablemente tú no vas a entender, porque son dos palabras total y completamente diferentes, no tienen absolutamente nada que ver. Por ejemplo, pan es Brot, pero también se le conoce como, por ejemplo, la palabra del diminutivo de pan sería panecillo, que normalmente al Brot, los alemanes lo que le llaman Brot, es al pan grande, al de bloque, ¿no? A un pan grande, Brot. Pero los panes que son pequeños, los que compramos, por ejemplo, en la panificadora, cosas así, que son para comer y que son más pequeños, se le llaman Brötchen. Entonces se llama panecillo, Brot, Brötchen, o sea, el diminutivo. Pero ¿qué pasa? Que, por ejemplo, en mi zona no le dicen Brötchen, le dicen Bäckle. Le dicen Bäckle. Entonces, ¿qué pasa? Esa es la diferencia que hay. Por eso, entonces, una persona que aprende el idioma recientemente y que no conozca de estos dialectos se va a sentir un poquito perdido en el inicio para entender qué es lo que me están diciendo. O sea, yo aprendí una cosa y es otra, pero es por eso, por los diferentes dialectos que hay dentro de la misma Alemania. Ahora sí, entonces, mis amores, yo sé que esto es una pincelada sobre lo que es el idioma y los 1001 dialectos que tiene el idioma alemán, una introducción a lo que es el alemán en sí. Si les interesa este tipo de videos así relativos a lo que es el idioma, puedo hacer en un futuro más videos como estos, y yo me voy a dar cuenta, si a ustedes les gusta ese tipo de temas, pues dándole like a este video, comentando aquí debajo y diciéndome entonces qué les ha parecido el tema. Las personas, por ejemplo, que no vivan aquí en Alemania y que no conozcan el alemán, les tengo una pregunta. ¿Sabían ustedes todo esto sobre el idioma alemán? Digan en los comentarios. Y a las personas que viven aquí en Alemania, ¿se han encontrado ya ustedes con este tipo de situaciones que una persona les habla y ustedes no entienden absolutamente nada? Y quizás incluso hayan podido pensar que quizás está hablando otro idioma, pero realmente o es un dialecto o es quizás un alemán austríaco o suizo o algo así por el estilo. Díganme. Ahora sí, mis amores, yo me voy despidiendo. Feliz fin de semana y hasta la próxima. Bye.